Hay ideas que una vez se te meten en la cabeza es casi imposible sacárselas de encima. Y bueno, hoy vamos a meternos de lleno con una de ellas, quizás la más inquietante de toda la historia de la filosofía. A ver, parémonos a pensar un segundo. Esta silla en la que estamos, la pantalla que tenemos delante, nuestras propias manos, ¿de dónde sale la certeza absoluta de que todo esto es real? ¿Y si no es más que, no sé, un sueño increíblemente vívido del que no podemos despertar? Pues esta duda así, tan radical, tiene nombre y apellido. René Descartes es un filósofo del siglo XVII. Y ojo, que no era una simple pregunta que se le ocurrió un día, no. Era el punto de partida de un experimento mental legendario, uno que estaba diseñado para volar por los aires los cimientos de todo lo que damos por sentado. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión. Descartes nos propone imaginar a un ser con un poder y una astucia que ni nos podemos imaginar. Un demonio maligno. ¿Y cuál es su única misión? Engañarnos. Este ser ha creado un mundo totalmente falso, una simulación perfecta proyectada directamente en nuestra mente. O sea que todo, absolutamente todo lo que percibimos, no sería más que una farsa, eso sí, magistralmente elaborada. Pero, y esto es la clave para entenderlo todo, Descartes no nos estaba diciendo que nos pusiéramos un gorro de papel de aluminio. No creía de verdad que un demonio nos estuviera engañando. El concepto era algo mucho más sutil. Era una herramienta, un método filosófico de una potencia increíble. De hecho, su objetivo era justo el contrario. Quería usar esta duda, la más extrema que uno pueda concebir, como si fuera un ácido supercorrosivo. La idea era, si después de someter todas sus creencias a este ácido quedaba algo intacto, una sola idea que sobreviviera al ataque del demonio, pues eso y solo eso tendría que ser una verdad irrefutable. Y lo interesante de esta cita es que nos revela el porqué del demonio. Pensemos en ello. Somos criaturas de hábitos, confiamos en nuestros sentidos casi a ciegas. Así que el demonio era una especie de terapia de choque, una forma de obligar a la mente a romper con esa confianza, a soltar todos sus prejuicios y mirar más allá de lo que parece obvio. Y esto no fue un salto al vacío, para nada. Descartes siguió un método muy estructurado. Primero, reconoció lo difícil que es dudar de lo que siempre hemos creído. Después, aplicó esa duda de forma sistemática a todo. Y es justo ahí, en el paso 3, donde el demonio se vuelve fundamental. Es la herramienta que usa para mantener esa duda a raya, para no volver a caer en la comodidad de creerse lo primero que uno ve. Y todo este esfuerzo tenía un solo objetivo: llegar al paso final, a la certeza. Y ahora es cuando la historia se pone todavía más interesante, porque resulta que el demonio maligno tal y como lo conocemos no fue la primera versión de la idea. Hubo un concepto previo, y la diferencia entre los dos es importantísima para entender bien a Descartes. A principio, en sus famosas meditaciones, Descartes no hablaba de un demonio, sino de la posibilidad de un dios engañador. Un ser todopoderoso que no solo podría falsear lo que vemos o tocamos, sino que podría llegar a engañarnos sobre las verdades más básicas y evidentes que existen. Y si los comparamos, la cosa queda muy clara. La idea del dios engañador era un problemón, una duda metafísica brutal, capaz de poner en jaque hasta las matemáticas. Vamos, que podría hacer que 2 más 3 no fueran 5. El demonio, en cambio, es mucho más específico. Es una herramienta, un recurso psicológico pensado para una cosa concreta: entrenar a la mente para que desconfíe de los sentidos. Entonces, ¿por qué este cambio? Bueno, pues los expertos tienen varias teorías. Una es que eso de llamar a Dios engañador era, digamos, teológicamente muy arriesgado en el siglo XVII, y la figura del demonio era menos ofensiva. Otros insisten en que su función era distinta, que el demonio era como el entrenador personal de la mente para curar su adicción a los datos que le llegaban por los sentidos. Y claro, como era de esperar, esta idea no pasó desapercibida. A Descartes lo acusaron de blasfemia. Sus críticos decían que un demonio sumamente poderoso y astuto no era más que una forma de disfrazar la idea de un dios malvado, algo totalmente herético. Esto nos da una idea de lo revolucionario y hasta peligroso que era pensar así en aquella época. Y lo más fascinante de todo es que esta idea del siglo XVII no se ha quedado en los libros de filosofía, ha ido evolucionando y sigue increíblemente viva en nuestra cultura, aunque ahora tiene una cara mucho más tecnológica. A ver, la idea de un cerebro flotando en una cubeta, conectada a un superordenador que le da una realidad virtual que no se distingue de la verdad, ¿nos suena de algo? Pues claro, es la versión de ciencia ficción del demonio de Descartes. En lugar de un bicho metafísico, tenemos tecnología. Es la trama de un montón de historias que todos conocemos. Pero ojo, porque hay una diferencia que es fundamental entre los dos. Lo del cerebro en la cubeta da por hecho que existe algo físico, el cerebro. La duda de Descartes era muchísimo más profunda.
Su demonio era tan poderoso que podía hacerle dudar de que su propio cuerpo existiera, incluso de que tuviera una mente. No había ninguna base física que se salvara. Y con esto volvemos al propósito original de todo este experimento. Descartes no quería quedarse a vivir en la duda, para nada. Estaba buscando desesperadamente una salida. El demonio es la prueba de fuego definitiva. Si existe una sola verdad que se mantenga en pie, incluso bajo el engaño total de este ser, esa verdad será, sí o sí, incuestionable. Y aquí, por fin, llega la solución. El punto clave es este. Para que te engañen, tienes que existir. Incluso si todo lo que pienso es falso, el simple hecho de que estoy pensando, de que estoy dudando, de que estoy siendo engañado, demuestra sin lugar a dudas que existo como algo que piensa. De ahí la famosísima frase, pienso, luego existo. Es la única certeza que el demonio no puede destruir. Y así es como Descartes encontró su roca, el cimiento sobre el que pudo construir todo su sistema filosófico. Misión cumplida. Pero la figura del demonio, una vez que la has imaginado, deja como una sombra persistente, una pregunta que se queda flotando en el aire. El método funcionó a la perfección. La duda llevada al extremo le condujo a una certeza absoluta. El propio acto de pensar es la prueba irrefutable de que existimos. Pero el eco de ese demonio, esa posibilidad de una simulación perfecta, no se va tan fácilmente. Y nos deja con una última reflexión, una que es quizás tan inquietante como la propia idea del demonio. Vamos a pensar en esto un momento. Si la ilusión es tan perfecta que es imposible, por definición, saber que es una ilusión, ¿importa de verdad que lo sea? Si la alegría, la tristeza, el amor que sentimos son indistinguibles de los reales, ¿pierden su valor? Y con esa pregunta en el aire, el demonio de Descartes nos demuestra que sigue tan vivo y desafiante como hace 400 años.